Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, el final de este capítulo, del versículo 13 al 18, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La odiosidad del pecado. La odiosidad del pecado. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, primero en la Reina Valera 60. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Bien, ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 13 al 18 del capítulo 8 de Ezequiel. Dice la palabra, entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto esto?, me preguntó. Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario. Entre la antesala y el altar de bronce había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables, con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión, ni les perdonaré la vida, y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Hay mujeres llorando al dios Tamuz, y hay hombres adorando al sol ahora en esta visión. Las mujeres se habían hecho adeptas a la adoración de Tamuz, el dios mesopotámico de la fertilidad y supuesto generador de nueva vida. El culto de adoración a Tamuz celebraba su matrimonio con la diosa Inanna y lamentaba su temprana muerte. Esa adoración pagana simbolizaba el surgimiento de la vida de la vegetación cada primavera y el fin de ella cada otoño. Esa no era más que otra de las muchas opciones impías que alguna gente de Judá había elegido. Era otro sendero hacia la destrucción que seguían los que habían abandonado la adoración al verdadero Creador. La visión de Ezequiel también le condujo ahora hacia el interior del patio del templo de Jerusalén. Lo más probable es que los 25 hombres representaran a los sacerdotes, los cuales ejecutaban acciones simbólicas que eran el colmo de los insultos al Señor. Volviendo las espaldas al templo de Dios, adoraban ahora al sol. El pueblo, los ancianos, las mujeres e incluso los sacerdotes estaban abandonando al Señor. Con su idolatría se acarreaban el juicio de Dios. Por eso el Señor podía decir que ellos eran los responsables de la violencia en la tierra. Le habían vuelto la espalda a Dios y ahora Él se las daba a ellos. Se negaría en preservarlos y no escucharía sus gemidos, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Aparentemente la expresión aplican el ramo a las narices refleja un gesto de desprecio hacia el Señor. Dios le mostró estas cosas a su profeta durante el destierro para demostrar que tenía razón en la decisión de destruir a la malvada ciudad. Llegaríamos nosotros a preguntarnos, ¿por qué hay tanta confusión hoy en día, en el mundo que vivimos?
La respuesta simple y directa que la Biblia nos da es que la gente le ha negado a Dios su lugar como Señor de vida y ha seguido cada quien su propio camino egoísta. Cuando esto sucede, el juicio de Dios se manifiesta. Con frecuencia, el castigo consiste en permitir que la gente sufra las consecuencias de su pecaminosa y necia insistencia en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Estas mujeres y esta adoración a Tamuz, se puede comprender este acto a la luz de las creencias que tenían los pueblos que rodeaban a Israel. Según ellos, durante la primavera, Tamuz, diosa de la vegetación o dios de la vegetación, estaba en plena vida y daba lluvia para la cosecha. En el tiempo de la sequía moría. Y entonces la diosa Istar tenía que llorar para que él resucitara junto con la vegetación. Ezequiel ve que las mujeres de Israel en la puerta del templo están lamentando y llorando por la muerte del dios pagano. Esperaban que Tamuz volviera a la vida para traer la lluvia y las buenas cosechas. Tal acto marcaba otro grado más de idolatría. El pueblo había dejado de confiar en Dios para que los proveyera de las buenas cosechas y en cambio confiaban ahora en otros dioses. Al final de la visión se oye de nuevo la voz: vuélvete aún, verás abominaciones aún mayores que estas. La idolatría seguía de cada vez en peor. Así que adoraban ahora al dios de las cosechas. Tamuz era el compañero de la diosa Astarte. La costumbre que practicaban estas mujeres tiene su paralelo en muchas de las religiones orientales de esa época, en Egipto, en Persia, en Babilonia y en Grecia. En Grecia se encuentra en la leyenda de Adonis y Venus, y también en la forma variada en la de Ceres y Proserpina, quien raptó Plutón y la llevó al Hades. Proserpina era hija de Ceres y Júpiter, y la madre apeló al gran dios por su hija. Júpiter hizo que Plutón devolviera a la madre de su hija durante 6 meses del año. Estos meses, según la mitología griega, eran los meses de verano. Los otros 6 meses la doncella se volvía a Plutón cuando era invierno en la tierra. En la leyenda de Tamuz y Astarte, Tamuz era el compañero de la diosa del amor y la fertilidad. Tamuz era el dios de la primavera. En otoño, de acuerdo con el mito, él moría y entonces venía el invierno. Como parte de los ritos que se celebraban en relación con la supuesta muerte de este dios, era un periodo de endecha en la cual las mujeres lloraban la muerte del dios, en imitación al dolor de Astarte al perder a su compañero. En la primavera, Astarte descendía al lugar de los muertos y traía consigo, cuando volvía a Tamuz, resucitado de los muertos, lo que traía a la tierra una vez más la fertilidad y la vida. Los ritos de este culto se celebraban casi siempre con gran sensualidad e inmoralidad. Después de esta visión, ahora Ezequiel ve el culto al sol, la adoración del sol. El último pecado mencionado es este. Por el lugar donde estaban, entre el altar y la puerta del templo, tendrían que ser sacerdotes, ya que era el lugar donde solamente tenían acceso ellos. Los adoradores ahora dan la espalda al templo, con sus rostros vueltos hacia el oriente. Esta práctica había sido prohibida por la ley en Deuteronomio 4:19. Al darle la espalda a Dios, ellos reiteraban su rechazo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Adoraban al Dios del sol. Con esto termina la descripción de sus pecados, mismos que se realizaban en el templo. Dios declara porque por esta causa, por la idolatría, juzgará a la casa de Judá. Habían ofendido al Creador y no perdonaría ni oiría sus gritos de angustia en el tiempo de juicio. Habían desechado al Dios glorioso del universo, pero no se puede jugar con el Señor y salir ileso. El pueblo pensaba que Dios estaba lejos, muy ocupado y probablemente sin interés en ellos. Así,
que por lo tanto no le hacían caso. Él los llevó a volverse a otros dioses pensando que tal vez esta situación les obligó a volverse a otros dioses pensando que tal vez les ayudarían más en los problemas de la vida diaria. No podemos simplemente juzgarles, no podemos solamente señalar sus errores, porque tal vez nosotros también nos hayamos encontrado en una situación semejante. Alguna vez tal vez hemos creído que Dios no nos escucha o que está lejos, que quién nos ayudará, quién nos socorrerá en el momento de angustia. ¿Cómo solucionaremos aquellas situaciones que parecen ser apabullantes? ¿Qué es lo correcto? ¿Quién es el que toma distancia? ¿Nosotros de Dios o Dios de nosotros? ¿O realmente no hay un Dios que nos ve? No le interesamos de ninguna forma. ¿Y qué podemos hacer si no hay Dios? Este punto de vista de Israel acerca de Dios llegó a su punto culminante, a su clímax, en su estilo de vida que ahora arruinaba todo lo que habían recibido de Dios. Empezaron con pequeños pecados, al parecer insignificantes, pero habían llegado a un punto climático. Los pecados aumentaron hasta llevarlos al instante de la idolatría, la rebelión y al fin a llevar abominación dentro del propio templo del Dios viviente, el creador del universo. Así como este pecado pequeño, no confesado, lleva a uno más grande. Y esa es la dinámica que encontramos que sucedió con Israel. Llegaron a ser perversos hasta los propios líderes, los dirigentes, incluso los líderes religiosos. Todo este proceso empezó con una pequeña duda, con una pequeña situación, a tener un concepto equivocado de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Creemos esta verdad o tenemos una verdad distorsionada y debilitada acerca de quién es Dios? ¿Cómo es su persona? Si ya le hemos aceptado, si ya le hemos seguido, ¿estamos produciendo frutos o seguimos sin producir frutos? Si no le hemos aceptado, podemos empezar por aceptar nuestros pecados y la falta de fe que hasta el momento nos ha hecho falta. Pidamos a Dios que nos ayude a verlo tal como Él es. Un concepto adecuado de Dios producirá frutos correctos en nuestra vida y sobre todo que sean agradables. Vemos en este pasaje que Dios condujo a Ezequiel al interior del atrio, a uno de estos lugares sagrados del templo. Ahí vio a estos 25 varones, estos profetas, sacerdotes, que estaban rindiendo culto al sol, que estaban ofreciendo esta adoración. Cada uno de estos sacerdotes nos indica que no tenían ahora a quién acudir para llevar oraciones delante de Dios. Por todas estas abominaciones practicadas en Israel, Jehová afirma que no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Sobre ellos vendría destrucción. Sobre ellos estará ahora su enojo. Lo que descubre el profeta Ezequiel son mayores abominaciones que las anteriores. Las mujeres que estaban llorando a Tamuz, esta deidad babilónica, estaban en duelo estas mujeres.
La idolatría y la inmoralidad son gemelos inseparables a lo largo de la historia del mundo. Muy probablemente estas mujeres no solamente endecharían a Tamuz, sino también llegaría el momento en que llegarían a esta adoración sensual, a este momento de pervertir lo que antes habían creído. Pero la imagen no termina ahí. La imagen llega al siguiente descubrimiento que hace Ezequiel. Dios le dice: ¿has visto esto, hijo de hombre? ¿Suponías que tales cosas se llevaban a cabo en mi templo? Dios condescendiente pregunta así al profeta. Verdaderamente podemos nosotros preguntarnos, ¿qué excusa tenía la casa de Judá para hacer tales abominaciones? Esta gente que tenía las profecías, las ordenanzas, los mandatos y las promesas del Dios verdadero, ¿era posible que se comportaran así? ¿No merecían entonces castigo y reprimenda por lo que estaban haciendo? La frase más interesante aquí es: míralos aplicando la rama a sus narices. Esta frase requiere un análisis particular, singular de esta. En primer lugar, tenemos aquí una de las 18 enmiendas oficiales de los antiguos escribas, quienes por un sentimiento de equivocada reverencia a Dios escribieron Apam, la nariz de ellos, en lugar de Api, mi nariz, que era lo que originalmente aparecía en el texto hebreo. Lo hicieron así por entender que aquí se trata, como es el hecho, de un rito obsceno. Sobre cuál sea el rito obsceno que se indica en cuanto a las ramas, sus narices, no se ponen totalmente de acuerdo los autores, ni siquiera los rabinos, quizá por el horror que les causa. Dos son las explicaciones más probables. Según Rashi y otros, el hebreo semorá, rama, puede significar rotura de viento, es decir, lo que en España se llama ventosidad. Otros autores opinan, y es más probable que tengamos aquí un gesto de culto fálico, como lo era también el culto que hasta los judíos tributaban a la diosa Acera. Dice la Biblia de Jerusalén en una nota a Éxodo 34:13. El cipo sagrado, Acera, era el emblema de la diosa del amor y de la fecundidad. Acera, en griego, Astarte, de donde toma su nombre. Ante estos horrores, el furor de Jehová no puede menos que arder, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré compasión. La justicia demanda que el castigo divino corresponda a la medida del abominable carácter del pecado de ellos. Así que Dios no les va a responder, por mucho que griten. Aunque griten a mis oídos con gran voz, no los oiré. Los pecados que ellos ahora han cometido requieren retribución, requieren ser castigados. Cuando dice Dios, no perdonará mi ojo, en estos días de gracia son extraños a nuestros oídos tales palabras de condenación. Estamos muy acostumbrados a oír los dulces acentos de la armonía celestial que nos solicitan a confiar en Cristo como Salvador. Que las palabras de Ezequiel que hemos visto hoy parece que son un sonido lejano, extranjero, distinto, una tonalidad distinta que no reconocemos. Pero estas palabras, estas sentencias que Dios declara aquí, son tan verdaderas, tan reales y tan consistentes como las palabras expresadas en Juan 3:16. Si a los perdidos no se les dice la verdad de Juan 3:16, quedan abandonados al juicio de Dios.
Entonces, tampoco podemos omitir estas palabras del mensaje. Si realmente queremos ayudar a otros a escapar del juicio, del día inminente de castigo, entonces también debemos expresarles las verdades que están contenidas en estas líneas. Hagámoslo valientemente, hagámoslo consistentemente. Este capítulo 8 termina con lo que llamamos una conclusión, no solamente a este cuadro de pecado, sino a todos. Es Dios quien hace la pregunta al profeta: ¿has visto? La visión tenía como propósito que el propio profeta tuviera conciencia del pecado del pueblo a través de verlo personalmente. Se mencionan dos consecuencias del pecado que afectan a los hombres y a Dios. La primera de estas afirmaciones está presentada en la frase: han llenado la tierra de violencia. Aunque para algunos autores parece difícil ver la relación entre los pecados cúlticos mencionados en este capítulo con la violencia, es notable la relación entre idolatría e injusticia, la violencia entre los hombres. Es interesante notar la secuencia de pasajes donde se muestra la denuncia consecuente del profeta de la violencia o injusticia social. No hay duda de que el pecado afecta la relación entre los hombres, nuestra relación horizontal. Y de acuerdo con los textos citados en la secuencia de este mismo capítulo, este tipo de pecado es mayor que los cúlticos. La segunda de las afirmaciones indica que el pecado afecta la relación entre el hombre y Dios, nuestra relación vertical. La imagen final del versículo 17, ciertamente lo hemos dicho, es difícil de interpretar. Algunos piensan que se trata de algún rito perdido con el tiempo, sin embargo, esta es una alternativa bastante poco probable. Otros lo relacionan directamente con violencia o la falla sencilla de cumplir los mandatos de Dios. Es imposible interpretar esta frase desde la perspectiva de Dios. Para hacer esto, es necesario recordar que la frase hebrea que se traduce sus narices, es decir, la nariz de ellos, es lo que se conoce en el texto hebreo como tikkun soferim. Esta es una frase que escribieron al margen del texto hebreo y era usada para significar una corrección de los escribas. El texto original decía mi nariz, pero como a los escribas que copiaron el texto les parecía muy fuerte esa expresión, la cambiaron, pero dejaron constancia de lo que habían hecho. A partir de esto podemos notar que la Biblia afirma que Dios recibe el sacrificio de su pueblo como olor fragante, por lo que el pecado, y tan descarado como el que se describe en el capítulo, era una ofensa al pueblo contra Dios, del pueblo contra Dios. En Isaías 17:10 se utiliza la misma palabra hebrea que aquí se traduce rama de la vid sémora. Allí se usa en combinación con otro término extraño, mostrando indudablemente que se trata de un Dios extraño. En resumen, el pasaje enfatiza el pecado como una ofensa intencional y grosera hacia Dios. Después de mostrar las implicaciones del pecado hacia los que lo rodean como hacia Dios, el pasaje termina con las consecuencias de sus actos. Pues yo también actuaré, dice Jehová. Hasta ahora se había mostrado lo que ellos hacían. Ahora era el tiempo del actuar de Dios. Cuando su ira se iba a expresar sobre el pueblo, era el momento determinado por Dios. Este versículo contiene tres expresiones. Las dos primeras ya fueron mencionadas por el profeta y se habrían de repetir en el capítulo siguiente. La tercera: gritarán a mis oídos, pero no los escucharé. Es nueva y muestra que la esperanza de que Dios escuchará a su pueblo, expresada en el nombre Hazanías, será en vano, pues su pecado impide que Jehová los escuche. El uso de gritar a los oídos muestra cierta actitud del ser humano que piensa que por la convicción o fuerza de su pedido serán escuchados. Aquí se muestra que Dios mira la vida de los que están rogando. Había visto ya el actuar de las mujeres, llevando lamento a Tamuz.
Y este lamento, como hemos dicho, era acompañado por costumbres infames y sensuales. Y los adoradores del sol, aquí retratados, eran sacerdotes. El Señor apela al profeta en cuanto a la odiosidad del pecado. He aquí que aplican el ramo a sus narices, denotando con eso una costumbre usada por los idólatras en honor a los ídolos que servían. Mientras más examinamos la naturaleza humana y nuestros corazones, más abominaciones descubrimos. Mientras más tiempo se examine el creyente, más se humillará delante de Dios y más valorará la fuente abierta para el pecado y procurará lavarse de ella. La progresión que nos presenta Ezequiel es terriblemente reveladora. La condición del pueblo era abominación. Las condiciones que relata Ezequiel es una ofensa total. Tamuz era el dios babilónico de la primavera. Estaban confiando en él para tener cosechas. Creían que la vegetación verde se marchitaba y moría en el ardiente verano debido a que Tamuz había muerto y descendido a otro mundo. Estaban confiando en un Dios que moría, cuando el Dios verdadero, eterno e inmortal estaba delante de ellos y lo habían desechado. Aquellos adoradores lloraban y guardaban luto por su muerte. Dios le estaba mostrando a Ezequiel que muchas personas ya no estaban adorando al verdadero Dios de la vida y la vegetación. Nosotros también debemos tener cuidado de no pasar tanto tiempo pensando en los beneficios de la creación que perdamos de vista al Creador. Nosotros debemos ser cuidadosos de no depositar nuestra confianza en alguien más que no sea Dios. Esto no es cosa liviana. Esto no es una cosa menor. Recordemos que su pecado fue creciendo, su condición se fue deteriorando y llegaron a la adoración idolátrica, y esto provocó violencia, y esta también fue una causa del castigo de Dios. Su relación vertical con Dios se había deteriorado, por lo tanto su relación horizontal con sus semejantes estaba también siendo afectada. Busquemos de Dios su rostro, busquemos de Dios su consejo. No nos extraviemos, no estemos nosotros cometiendo abominación tras abominación. No estemos ahora en la misma condición en la cual cayó Israel. Hemos escuchado ahora esta advertencia, hemos escuchado ahora este consejo. Es tiempo de que nosotros actuemos ahora que hemos escuchado estas palabras. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dador de la vida, Creador del universo y de todas las cosas. Bendito Padre, nos dirigimos ahora a ti, Señor, para darte gracias por todas tus bendiciones, por tu amor incondicional y por las cosas que nos provees, como también aquellas que no nos provees. Padre bendito, danos ahora, Señor, el discernimiento, la sabiduría y la capacidad para dirigirnos de la manera que a ti te agrada, para clamar a ti y para rogar, Señor, de ti bendiciones. Que nuestro ojo, que nuestra mente, que nuestro corazón, Señor, no se distraigan con cosas menores. Que podamos, Señor, en todo tiempo alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres el único merecedor de toda la adoración, la alabanza. Eres el único, Señor, al que debemos rendir culto. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu provisión diaria, porque nos permites tener lo suficiente para nuestro hogar, para nuestras casas, para nuestras familias. El sustento diario, Señor, un lugar donde descansar, un lugar donde poder nosotros también recobrar fuerzas. Permite, Señor, que todos los días
el alimento físico no falte en nuestras casas, así como el alimento espiritual, y que podamos seguir creciendo en estatura y en conocimiento hasta el varón perfecto. Gracias, Padre, de todas estas cosas. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.